Aleluya. Poderoso. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar en esta hora, pues, conectados, ¿verdad? Por esta vía. Damos toda la gloria y la honra al Señor. Amén. ¿Se escucha por allí? ¿Aló? ¿Se escucha? Very good. Aquí por el fuerte, bueno, en mi casa se escucha muy mal. Reinícielo, hijo. Sálgase y vuelve a entrar por si acaso. Bien, gracias a los que se están conectando por Facebook. Por favor, mándenme un saludo para saber quiénes son. Les agradecemos, ¿verdad?, que lo puedan hacer. Blanca Quintana, Dios te bendiga. Blanca, Dios te bendiga, Blanca, que está conectada en esta hora. ¿Quién más se conecta? A ver, que vamos a esperar a quién más se conecta. Hay dos personas conectadas, dice acá. Blanca Salanciar. Blanca, Dios te bendiga. Un gusto verte por acá. Dios te bendiga, hija. El Señor te va a multiplicar al 100 por 1. El Señor te va a prosperar y va a restaurar todas las cosas en tu vida en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. No porque lo diga el pastor, es que la palabra lo dice, ¿verdad? Amén. Bien, vamos a agradecer a todos que tengan los micrófonos apagados, ¿verdad? Todos los que estamos por Discord, estamos en vivo por Bendiciones Blancas, Facebook Live, y estamos por Discord también. Usted puede, pues, Diana, no sé si puedas mandar el enlace por Discord, por personas se puedan conectar por Discord. Si alguien lo puede hacer, pues hágalo, por favor, mándele el enlace para que todo. Gracias. Gracias a los que se están conectando. Gracias a los que ya se conectaron. Y oremos para que se sigan conectando las demás personas. Amén. Quiero que después de este hermoso tiempo de oración que hemos tenido, pues quiero que prestemos atención a lo que el Señor quiere ministrarnos en la palabra en el día de hoy. Hemos estado orando un tiempo fuerte que está como planeta Tierra. Y son tiempos de que son, ya estaban profetizados, ¿verdad? Y ya estaban anunciados por nuestro Señor Jesucristo y por muchos profetas también. Fueron confirmados, ¿verdad? Y es importante que entendamos que todo lo que debemos hacer en este tiempo de tribulación y de prueba es clamar a Dios, clamar al Señor, buscar presencia de Dios. No distraernos con tantas informaciones que muchas veces llegan a nuestras vidas. Y no demos nada, por cierto, antes de filtrarlo por la palabra de Dios. Amén. Es importante que lo entendamos. Y la palabra de hoy, ¿verdad? Para los que toman nota, vamos a ir rápidamente al libro del profeta Jeremías. Jeremías es un profeta, ¿verdad? Que se distingue de los demás profetas por dos características fundamentales, ¿verdad? Antes de entrar en materia, vamos a ver, saludos a Mayrín, Carolina Arismendi, que se conecta junto con su familia ya. Dios los bendiga a Jan y a Mayrín. El Señor nos revela por medio de Jeremías muchas cosas extraordinarias, pero hay dos características fundamentales en el libro de Jeremías, que es que primero es el libro profético más largo de todos. Tiene 51 capítulos más o menos, si mal no recuerdo. Y la vida de Jeremías es una de las vidas que más se detalla, ¿verdad? Y se relata con más detalle en la palabra, de todos los 15 libros proféticos que hay. La vida de Jeremías es la que más, ¿verdad?, tiene detalles de la vida del profeta como tal. Y vamos a ir rápidamente al capítulo 18, versículo 1 en adelante. Vamos a ver hasta dónde lo podemos leer para la prédica de hoy. La prédica de hoy, para los que toman nota, ¿verdad?, se llama Dios rompe, luego bendice. Repito, Dios rompe y luego bendice. Adoramos al Señor. Y dice así, Jeremías 18, 1 al 6, dice: palabra que vino de parte de Jehová a Jeremías, diciendo: levántate y baja a la casa del alfarero, y allí te haré escuchar mis palabras, dice el Señor. Bajé pues a la casa del alfarero, que estaba trabajando con las ruedas,
se le echó a perder y volvió y la hizo otra vasija. Diga conmigo, otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Según le pareció, diga conmigo, según le pareció mejor hacerla. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿acaso no puedo hacer de ustedes, oh casa de Israel? Dice Jehová, pues como del alfarero, así ustedes están en mis manos, oh casa de Israel. Bendita es la palabra de Dios esta mañana. Bendita es tu palabra, Señor, que vive y eficaz como espada de dos filos. Tu palabra que ha de penetrar nuestra carne, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, que ha de discernir los pensamientos de nuestros corazones, que no regresará jamás vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual es enviada. Tu palabra, te pedimos, Señor, que hoy dé fruto 100 por 1. Señor, reprendemos todo tábano de nuestros oídos. Disponemos nuestros corazones para escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ministres desde tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Jeremías recibe una palabra de Dios y el Señor le dice: quiero que vayas a la casa del alfarero. Jeremías significa en lengua hebrea, Jehová es excelso. Ese es el nombre de Jeremías. Significa Jehová es excelso. Jeremías le dijo: levántate y baja a la casa del Yotzer, que en hebreo significa alfarero, formador, hacedor. Y allí te haré escuchar mis palabras. Jeremías obedece, dice el verso 4, y se encuentra con el alfarero trabajando en la rueda de ¿verdad? El alfarero tiene una rueda, la cual él hace girar muchas veces, continuamente, y allí trabaja la pieza de barro que desee trabajar en ese momento, ¿verdad? Y dice: y la vasija de barro que estaba haciendo se le echó a perder en su mano. Es decir, la vasija que el alfarero estaba haciendo, el alfarero llegó un momento que no le gustó lo que estaba viendo, le pareció que no era de su agrado lo que estaba viendo y la rompió. Adoramos al Señor. Quizá había un trabajo 50, 60, 70% ya realizado, pero el alfarero se dio cuenta que esa vasija tenía imperfecciones. Diga conmigo, imperfecciones. Tenía cosas que no le agradaban. Adoramos al Señor. Y dijo: no, esta vasija no va a quedar perfecta. Y yo quiero que quede perfecta. Entonces la destruyó. La deshizo, la rompió. Y volvió y la hizo otra vasija con ese mismo material. No fue que tiró el material, cuidado. Con ese mismo material hizo otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. Poderosa esta palabra, iglesia del Señor, que estamos recibiendo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿acaso no puedo hacer con ustedes, oh Venezuela? Adoramos al Señor. Oh fruto de la vid Caracas. Oh iglesia del mundo que me escucha. Oh naciones del mundo que escuchan mi palabra. ¿Acaso no puedo hacer con ustedes como hizo este alfarero? ¿Acaso no puedo yo destruir, romper lo que hasta ahora se ha convertido la humanidad para crear una nueva humanidad, una mejor humanidad? Adoramos al Señor. ¿Cómo está haciendo este alfarero? Dice Jehová: pues como el barro está en manos del alfarero, así ustedes están en mis manos, oh casa de Israel. Adoramos al Señor. Poderosa esta palabra. Cuando una vez que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida, dice la Biblia. Pasamos de oscuridad a luz, dice la Biblia. Y pasamos a estar ahora, a ser propiedad de Jesucristo, a propiedad de Dios, porque Él nos compró, dice la Biblia. Y una vez que estábamos en el mundo, una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser propiedad de Cristo. ¿Y acaso no puede hacer Cristo con nosotros según mejor le parezca a Él? Adoramos al Señor. Reflexionando en la palabra, leyendo esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, he estado pensando que el 2020 es un año en el cual el Señor está quebrantando a la humanidad. Como nunca había sucedido en el último siglo, en los últimos
años nunca había pasado algo como esta pandemia, virus sin corona que estamos viviendo. ¿Verdad que sí? Cuando leemos la palabra en Jeremías 18, ahora mismo, nos damos cuenta que el Señor rompe primero y luego restaura. Nos damos cuenta que el Señor primero rompe y luego bendice. ¿Por qué? Porque para Dios la verdadera restauración comienza con el perdón. La verdadera restauración comienza en el perdón. Dios restauró la relación con el hombre mediante el perdón por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, también nos enseña la Escritura que así como la restauración viene por medio del perdón, ¿verdad? El perdón comienza en el arrepentimiento del hombre. Adoramos al Señor. Y este arrepentimiento no llega por sí solo. Este arrepentimiento llega por medio de un quebrantamiento que el Señor permite en nuestras vidas para que podamos llegar al arrepentimiento y poder reconocer que Dios es el verdadero, que Jehová Dios es el verdadero Dios, que Cristo es Dios, que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque hasta que no somos quebrantados, no vamos a poder arrepentirnos. Porque hasta que no somos quebrados en nuestra humanidad, en nuestro carácter, en nuestro orgullo, en nuestro medalaganismo, en nuestra forma de ver la vida, no vamos a poder llegar a un arrepentimiento genuino delante del Padre. Y no vamos a poder rendirnos delante de Dios. Adoramos al Señor. Y el quebrantamiento viene de la necesidad de conocer a Dios. Dios permite, ¿verdad? Y la manera de trabajar Dios en nuestras vidas para transformarnos es que Él permite, ¿verdad?, el quebrantamiento en nuestra vida para conducirnos a un verdadero arrepentimiento y llegar a Él y reconocerlo como el único y verdadero Dios. Adoramos al Señor. El Señor me ministraba, ¿verdad?, por medio de esta palabra, que de verdad el Señor está más interesado, y lo podemos ver ahorita con lo que está pasando en el mundo, con este virus sin corona a nivel mundial. Yo creo que el Señor está en transformar nuestros deseos que en darnos lo que deseamos. Adoramos al Señor. Dios quiere cambiar nuestra forma de cómo lo vemos a Él y de cómo nos desenvolvemos en la humanidad, en el mundo. Dios está muy interesado en transformar el corazón del hombre hoy, en este 2020. Adoramos al Señor. En purificarnos, en moldearnos, en quizás tener que romper algunas áreas de nuestras vidas para rehacerlas, como el alfarero. Porque Él quiere transformarnos en la clase de persona que Él desea que seamos, para que podamos vivir con Él en una eternidad para siempre. Adoramos al Señor. Quiero decirte de parte de Dios que el Señor nos creó para su propósito, no para el nuestro. No, es para su propósito. Dios nos creó Dios no nos creó, ¿verdad?, para darnos cada capricho que nosotros deseemos. No. O cada capricho que nosotros deseemos darnos o queramos. No. Creo que Dios nos creó más bien para llevarnos a la posición donde Él desee que estemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó por su amor, para su deleite, no para nuestro deleite. Adoramos al Señor. Dios nos creó para su deleite y para que hagamos su voluntad y cumplamos su propósito. Estamos en tiempos, en este 2020, donde en los últimos años, yo podría decir que en los últimos 10 años, 15 años, se predica más acerca de prosperidad y bendiciones, ¿verdad? Y se predica más acerca del deseo de Dios de vernos felices. Pero ya no se habla casi de arrepentimiento, mucho menos de quebrantamiento. No sé si es que no es atractivo, no sé si es que no agrada,
No sé si es que quizás por naturaleza humana le huimos a todo aquello que nos quebrante o que nos pueda hacer sufrir. Y quizás nos hemos mal acostumbrado, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros venimos del mundo, a ver el sufrimiento como algo, como un castigo, a ver el sufrimiento como algo horrible, cuando debemos entender que en el cristiano el sufrimiento no es punitivo, sino purificador. Atención, voy a repetir eso. En el cristiano el sufrimiento no es un castigo, no es punitivo, sino que es purificador. Amén. Y quizás nos hemos acostumbrado mucho a que todo sea bendición, a que todo esté chévere, a que todo esté fine, very well. Porque de alguna manera nuestra naturaleza humana nos hace querer las bendiciones sin pagar el precio para merecerlas. Parece que nos hemos olvidado que eso que la Biblia llama bendiciones y que están establecidas en las promesas de la palabra, están todas supeditadas a la obediencia, a una íntima relación que nosotros tengamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo las que estamos claros, ¿verdad? Solo los que hemos sido procesados, solo que los que estamos siendo procesados todavía, porque estos procesos no se... Estamos viviendo un proceso especial en este 2020 de parte de Dios. Podemos aceptar en este tiempo, y los que tenemos, los que vamos a la Biblia y los que buscamos la revelación de la palabra, podemos entender lo que el Señor está permitiendo como proceso para la humanidad por medio de este virus sin corona. Ahora, honestamente hablando, si nos preguntaran, ¿verdad? Si nosotros realmente deseamos lo mejor de Dios para nuestras vidas, seguramente responderíamos, por supuesto que sí, claro. Si nos preguntaran si deseamos ser esa persona que Dios soñó, ¿verdad? Cuando nos creó, que es para darle su honra y su gloria a Él, seguramente responderíamos que sí. Pero si nos preguntaran nuevamente, ¿verdad? Si estamos dispuestos a dejar que Dios haga en cada uno de nosotros cualquier cosa que Él considere necesaria para llevarnos a una total entrega a Él, a fin de que Él pueda hacer en nosotros lo que Él desea. Y eso es la verdadera bendición, que el Señor pueda hacer en nosotros lo que Él desea. Y que Él pueda moldearnos, rompernos, volvernos a crear y usarnos para su propósito en nosotros y en otras personas, que son más bendiciones aún, ¿verdad? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Responderíamos sí. ¿Soy capaz yo de dejar y permitirle a Dios que haga cosas en mi vida según su voluntad, según su propósito? Que Él pueda procesarme, que Él pueda ponerme en esa rueda como el alfarero y darme vuelta, y cuando note alguna impureza en mí, un pecado en mí, un mal carácter en mí, una apatía en mí, cuando Él note algo que no le agrade, pueda arrancar ese pedazo y volverlo a hacer aunque me duela. ¿Y qué tal si no lo soporto, pastor? ¿Y qué tal si el Señor, uy, Dios mío, y me duele mucho? ¿Y qué tal si me arranca eso que durante años, ese vicio es lo que me daba placer en mi vida? Adoramos al Señor. ¿Y qué tal si me quita ese amor por el dinero, pastor? ¿Y qué tal si me quita ese amor por el alcohol, por las drogas, por la lascivia, por la mentira, por el chisme? ¿Qué tal si me... Adoramos al Señor. El problema es que no estamos acostumbrados a decirle a Dios, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Adoramos al Señor. Muchas personas, incluyendo muchos cristianos hoy en día, quisieran saber y quieren saber de antemano qué va a hacer con Dios en su vida para ver si aceptan o no el propósito de Dios para ellos. Adoramos al Señor. Por eso vemos hoy en día tantos cristianos supersticiosos. Adoramos al Señor. Sí, cristianos que en lugar de orar, ayunar y pedirle perdón a Dios y clamar y humillarse en la presencia de Dios, prefieren quizás, no sé, una bola de cristal, ¿verdad? Y si les conviene, pues sí, está bien, vamos y lo hacemos. Pero si no les conviene, ay Dios mío, hacemos lo imposible por escabullirnos
de esa voluntad de Dios. Adoramos al Señor. Es como cuando nos invitan, ¿verdad?, a alguna actividad de la iglesia. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Va a estar buena o no va a estar buena? Porque si no va a estar buena, no voy a ir. Ay, eso es discipulado. Eso, ¿va a ser corto, como de 9 a 12 o va a ser de 9 a 5? Porque si no, no voy. Adoramos al Señor. Muchos se despiertan inclusive el domingo con este tipo de preguntas, ¿verdad? Y con este tipo de pensamientos. Muchos dirán, el culto de hoy va a estar bueno porque, oye, está haciendo un sol como para irme para la playa, ¿verdad? Adoramos al Señor. O decimos, oye, pero ¿será que quiera predicar el pastor hoy? Mejor lo veo por Facebook porque hoy es la Champions. Adoramos al Señor. Hoy es el partido definitivo. Hoy es mi cumpleaños. Hoy me voy a dedicar el día a mí. Dios me entiende, Señor. Tú me entiendes. Tú conoces mi corazón. Pero el Señor detuvo todo. Diga conmigo, el Señor detuvo todo. Detuvo Champions, detuvo playa, detuvo todo para que busquemos su presencia como nunca antes lo habíamos hecho. Adoramos al Señor. Este quebrantamiento de 2020, cuyo nombre se llama Virus sin Corona, es para que nos demos cuenta que fuera de Dios nada somos. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Adoramos al Señor. El problema es que muchas veces queremos comportarnos aún en este caminar con Cristo como vivíamos y actuábamos cuando estábamos en el mundo. Porque vivíamos y actuábamos según lo que recibíamos a cambio. Y de alguna manera hemos trasladado esa relación con Dios. Si Dios me da, entonces yo le doy a Dios. ¿Cómo es eso? Adoramos al Señor. Eso no es relación. Eso no es amor. Eso es interés. Adoramos al Señor. Diga eso. A Dios, iglesia amada, tenemos que obedecerle y amarlo por lo que Él ya hizo en nuestra vida, por el sacrificio de la cruz del Calvario. Nosotros debemos rendirnos a Él. Total, completamente. De otra manera, no vamos a poder alcanzar las bendiciones que realmente vienen de Él y que proceden de un corazón quebrantado, de un corazón arrepentido, de un corazón que se dio cuenta, y sobre todo en este tiempo de virus sin corona, creo que la humanidad se ha dado cuenta que sin Dios no podemos hacer nada. He visto videos como presidentes del mundo están clamando a Dios. Hombres que antes usted solamente y yo los veíamos solamente hablar de política, ahora lo primero que tienen es a Dios en su boca. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el virus sin corona. Porque nos metió en nuestras casas para darnos cuenta de que es lo primero, lo que tenemos que nosotros evangelizar y convertir nuestros corazones como hogares a Dios primeramente. Adoramos al Señor. Dios nos encerró en nuestras casas en este tiempo para permitirnos descubrir que el primer altar que debemos levantar de oración es en el hogar. Que nuestro hogar es nuestro Jerusalén. Que yo no puedo pretender hablar de Dios allá afuera si aquí adentro mi casa no está rendida completamente a los pies de Cristo. Adoramos al Señor. Quiero decirte de parte de Dios que la bendición que procede del quebrantamiento es una bendición que nadie nos puede quitar. Porque es recibida por hombres y mujeres que ya hemos sido procesados para poder obtenerla. Porque para poder obtener lo mejor de Dios, tenemos que estar dispuestos a rendirnos completamente a Él. Alguien dígame. Hace muchos años, quiero dar un pequeño testimonio, ¿verdad? Hace muchos años tuve un accidente automovilístico en el cual casi pierdo la vida. Fracturas aquí, allá, qué sé yo. Dios me dejó vivir porque había un propósito en mí, hay un propósito en mí. Después del accidente en el cual casi pierdo la vida, sufrí un gran remordimiento en mi vida. No fue arrepentimiento, fue un gran remordimiento. Dejé de beber y dejé de ser mujeriego por un tiempo. Claro, tenía que vivir mi vida. Es mía. Tenía 24 años. Y luego volví a las andanzas.
Y a los 35 años, 11 años después, cuando el dios Mamón era mi dios y creía que con dinero se conseguía todo, Dios volvió a quebrantarme y me quitó todo. Permitió que perdiera todo. Luego de eso, ¿verdad? Me encontré con Jesús. A los 36 años acepté al Señor, a Jesús como mi Salvador. Todavía no lo hice mi Señor. Y habiendo recibido a Cristo en mi corazón, Jesús no iba a permitir, ¿verdad?, que yo siguiera compartiéndolo a Él con el mundo, como a veces queremos hacer los cristianos. Y yo recuerdo que el Señor me volvió a quebrantar por tercera vez. Solo que esta vez el quebrantamiento fue mucho más fuerte que las anteriores. Pero en medio de ese quebrantamiento yo pude ver el amor y la misericordia de Jesús por mí. Me quebrantó por medio de una enfermedad llamada leptospirosis. Yo era alcohólico en ese entonces. Era mentiroso, era parrandero. Y también era cristiano. Adoramos al Señor. Bueno, al menos eso creía yo. Yo pensaba que se podía hacer todo eso y cristiano también. Y déjame decirte que quizá en un principio de nuestra relación con Jesús, en un principio de nuestro convertirnos a Dios, quizá el enemigo o nosotros mismos, ¿verdad?, pretendamos engañarnos antes y cristiano también. Pero va a llegar un momento en nuestras vidas donde realmente debemos pararnos frente a Dios y frente al espejo y darnos cuenta que nos estamos engañando a nosotros mismos. En ese entonces yo quería que Dios me bendijera sin rendirle esas áreas de mi vida donde seguía. Pero Dios en su amor me quebrantó y me postró en una cama con una enfermedad mortal. Pero me bendijo. ¿Cómo es eso, pastor? La bendición de Dios, y atención, las vacas sagradas a todos. La bendición es poder vivir sin tener que tomar una gota de alcohol hoy en día en mi vida. Esa es la verdadera bendición. La verdadera bendición para nuestras vidas es que podamos vivir sin pecado. Adoramos al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La verdadera bendición es que hoy en día pueda tener una esposa y unos hijos hermosos y que pueda vivir sobrio sin perderme detalle de la vida de mis hijos. Adoramos al Señor. Tu verdadera bendición, nuestra verdadera bendición, es que seamos libres de ese maldito pecado. Ser libres del maldito pecado que nos esclavizaba y que nos quería hacer perder la verdadera vida plena en Cristo que el Señor quiere darnos. Porque hay una vida, pero no podemos vivir esa vida. Vamos al Señor esta mañana. Es importante que entendamos que la verdadera bendición es ser libre del pecado. Por eso, de alguna manera, tenemos que dejar que el Señor nos quebrante cuando Él quiera quebrantarnos. Porque después del quebrantamiento, y podemos ser capaces de poder atesorar las verdaderas bendiciones de Dios. Quiero decirte que aceptar a Jesús como Señor y Salvador es el primer paso para lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Es el comienzo de nuestro caminar con Cristo. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es ir a la casa del alfarero. Adoramos al Señor. Y una vez que aceptamos a Jesús, tenemos que empezar a rendir cada área de nuestras vidas a Él para que Él empiece su proceso de purificación que el Señor va a llevar a cabo con el tiempo. Por medio de situaciones que atravesemos, ¿verdad?, posterior al quebrantamiento. ¿Por qué? Porque el Señor desea convertirnos en nuevas criaturas espirituales. Hombres y mujeres con el mismo, ¿verdad?, pero con llenura nueva, por decirlo de alguna manera, para tratar de graficar, ¿verdad? El crecimiento incluye lección, también quebrantamiento, ¿verdad?, para que podamos alcanzar la estatura de Cristo.
que no solamente tiene que ver con un crecimiento espiritual, también tiene que ver con una renovación permanente de nuestra mente y también de nuestras emociones. La rueda del alfarero. Necesitamos estar en la rueda del alfarero. Necesitamos dejar que el Señor nos posicione allí y comience a darnos vueltas. Vamos al Señor. Somos hechuras para andar en buenas obras, las cuales el Señor ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada giro de la rueda, edificación en nuestra. El Señor nos va quitando el pecado que no le agrada a Él, por supuesto, para que podamos hacer su voluntad y vivir perfección que acepta a Jesús y pasa a ser una nueva criatura. Hay imperfecciones. Hay imperfecciones en el barro que somos. Imperfecciones como el alcohol, como las mentiras, la desobediencia, la falta de perdón, los problemas del carácter, los celos, el adulterio, el chisme, la inmundicia, los homicidios, las contiendas. Son las imperfecciones que el Señor encuentra en nosotros. Y la Biblia dice en Gálatas 5:21 que el que tenga esas imperfecciones no heredará el reino de Dios. Que el Señor las quita, vuelve a tallarnos, sigue dando vuelta a la rueda, sigue girando y empieza a tallarnos. Y empieza a poner, donde había toda aquella basura, empieza a poner los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Es hermoso ser quebrantado por el Señor. Dejemos que el Señor quite nuestras imperfecciones en este tiempo de cuarentena de virus sin corona. Yo creo de parte de Dios que estamos en este tiempo en la rueda del alfarero. El Señor nos está probando en nuestra tolerancia a nuestros familiares, porque hoy en día pasamos las 24 horas del día con ellos. Adoramos al Señor. Y descubrimos que nuestros hijos son nuestros hijos. Adoramos al Señor. Que quizás nuestras mamás son nuestras mamás. Y que nuestras esposas son nuestras esposas. Y que nuestros esposos son nuestros esposos. Adoramos al Señor. Y quizás nos ponemos de acuerdo, tú friegas, yo limpio, yo barro, y a lo mejor el otro no tiene ganas de barrer, y empieza allí, tú sabes. El hierro con hierro se aguza, dice la palabra. Pero el Señor nos ha llamado a ser perfectos, ¿verdad? Dice Deuteronomio 18:13, lo leíamos esta madrugada en el de Jehová tu Dios. Y debemos ser quebrantados por Dios. Cuando usted y yo vamos a la Escritura, vemos que todo hombre, muchos hombres de Dios fueron quebrantados por Dios antes de cumplir el propósito en ello. Abraham, por ejemplo, fue quebrantado con la circuncisión, con el pacto de la... Fue quebrantado al ser llevado al desierto a pastorear ovejas que no eran de él. David fue quebrantado con la muerte del hijo, producto de su pecado con Betsabé. Elías fue quebrantado en el arroyo de Querib, porque unos cuervos, que era un animal abominable a los judíos, tenían que alimentarlo. Pero tenía delivery del cielo porque le llevaban carne y pan, hamburguesa, rica carne de primera calidad. Pero uno de los ejemplos más poderosos que tenemos de quebrantamiento en el antiguo pacto, o de cómo Dios quebranta a un hombre, es la vida de Jacob. Y ahora sí voy a empezar a predicar un poco. Jacob significa el que suplanta, el suplantador. Y vamos a ir rápidamente a Génesis, capítulo 32, versículos 24 y 32. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Recordemos que la prédica de hoy se llama Dios rompe, luego bendice. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Diga conmigo, lo descoyuntó. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, ¿cuál es tu nombre?
Y el varón le respondió, ¿por qué pregunta por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le soltó el sol y cojeaba en su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón del que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob en este sitio de su muslo, en el tendón, que se contrajo. Bien, Génesis 32, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 32, versículos 24 al 32. Quiero decirte que hay cosas interesantes que pasaron acá. La primera que quiero decirte, ¿verdad?, es que la coyuntura de la cadera, y hice una investigación sobre este tema para poder predicarlo ahora. La coyuntura de la cadera es la parte más fuerte del cuerpo humano. Ni siquiera un caballo con una patada puede destruirlo, para que usted y yo lo sepamos. Los huesos humanos, los huesos suyo y mío, están diseñados por Dios para soportar alguno de ellos hasta 9 toneladas de peso. Sí, señor. Yo también puse esos ojos así como lo está poniendo usted, porque lo investigué para esta prédica. ¿Qué nos está diciendo el Señor con todo esto? El Señor nos está revelando que tuvo que romper la parte más fuerte del hombre, en este caso la parte más fuerte en nuestra vida, en este caso la parte más fuerte en la vida de Jacob, antes de poder bendecirlo según su voluntad. Adoramos al Señor. Es decir, Jacob se llamaba el suplantador, pero después le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel, que en hebreo significa rectitud, honradez de Dios, canto o canción de Elohim. Poderoso, príncipe de Elohim. Es decir, ya no será más un tramposo. Adoramos al Señor. Ya no será más un suplantador. No, ahora serás mi canción, serás para mi deleite, le dijo el Señor. El Señor tuvo que romper esa parte dura del hueso. Tuvo que quebrantar esa parte, ¿verdad? Porque a veces Dios tiene que romper nuestro carácter, tiene que romper nuestro orgullo, tiene que romper algo, nuestro corazón, romperlo, ¿verdad? Dice Ezequiel 11:19, y les daré un corazón nuevo, dice, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne, para que anden en mi mandamiento, retengan mis ordenanzas, dice, y las pongan por obra. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hasta que Dios nos rompa lo más duro de nuestro corazón, sea lo que sea el orgullo, sea la vanidad, sea la falta de perdón, sea el pecado, sea lo que haya en nuestro corazón, que sea fuerte, que sea tan duro que el Señor tenga que destruirlo para volver a hacerlo. Hasta ese momento no vamos a poder reconocerlo como nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor donde quiera que usted esté. Adoramos al Señor esta mañana. Oh Dios, el Señor está quebrantando a la humanidad con este virus sin corona. El Señor está descoyuntando las caderas de los que se creen más poderosos que Dios. El Señor está descoyuntando las caderas de aquellos que por tener dinero se creen más poderosos que Dios. Del hombre que pretende vivir la vida sin Cristo. Del hombre que pretende que por tener poder, que por tener dinero, que por llegar a posiciones sociales o posiciones políticas altas, o posiciones de gobierno altas, o posiciones de autoridad altas, puede ser más poderoso que Dios. El Señor está descoyuntando las caderas de la humanidad hoy mismo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor donde quiera que usted esté. Es importante que entendamos que este virus sin corona tiene un propósito, y el propósito es quebrantar la humanidad para después bendecirla, porque después viene un gran avivamiento mundial donde veremos todos juntos y nos gozaremos con la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Adoramos al Señor en esta mañana hermosa de domingo. Adoramos a Cristo Jesús. Yo soy de los que piensan que el mayor ejemplo lo dio nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesús siempre nos da el mejor ejemplo para todas nuestras vidas. Él también fue quebrantado, dice la palabra, para poder cumplir su propósito, el cual era salvarnos, era morir por nosotros, derramar su sangre para pagar lo que era impagable para usted y para mí, para salvarnos de la maldición del pecado y para darnos vida eterna. Cuando leemos Isaías 53, 3 al 10, búsquelo ahí rapidito en su Biblia, yo lo voy a buscar también acá. Dice la palabra en Isaías, eso está antes de Jeremías, 53, 3 al 10, vamos a leerlo. Dice, fue despreciado y humillado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el quebranto.
volvimos de él nuestro rostro, lo tratamos con desprecio y no lo estimamos, dice. Ciertamente él sufrió nuestros dolores y cargó con nuestras enfermedades. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y humillado. Mas él murió por nuestras transgresiones, fue afligido a causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestro chalón, él lo recibió, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. De todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual cogió su propio camino, mas Jehová ha hecho caer sobre él las transgresiones de todos nosotros. Se acercó y fue afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado a la matanza y como oveja que enmudece ante sus esquiladores. Mas él no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue tomado. ¿Quién podrá describir su angustia? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes y golpeado por los inicuos de mi pueblo. Se dispuso su sepulcro con los inicuos, más con el rico fue su muerte. Sin embargo, no cometió iniquidad ni hubo engaño en su boca. Mas fue voluntad de Jehová, atención iglesia del Señor, que él sufriera, lo sometió al quebrantamiento, al dolor, y le entregó a su vida como había la descendencia y largos días, y la voluntad de Jehová prosperara en su mano. Fue la voluntad de Dios, nos revela la palabra en Isaías, que el Señor Jesús fuera quebrantado para que cumpliera así la voluntad de Dios y no la suya. Adoramos al Señor. Qué hermosa palabra. Quiero terminar con esto. Quiero decirte que cuando el Señor fue a la cruz, fue quebrantado para obedecer. Él no tenía nada que arrepentirse, cuidado. Él se hizo pecado por nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. No pecador, sino pecado. Y llevó todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. Y fue quebrantado por el mismo Dios para poder cumplir su voluntad y alcanzar el propósito de salvación y vida eterna para todos nosotros. Quiero decirte que la palabra de Dios dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la acidez de espíritu. Habíamos venido viendo un mundo soberbio y altivo de espíritu. Un mundo que de alguna manera, ¿verdad?, se había creído poderoso por su poderío militar, económico, qué sé yo, cualquier cosa. Pero hoy el Señor nos está quebrantando. Ahora, lo más hermoso de todo esto es que si nos rendimos a Él, adoramos al Señor, Dios ve nuestro quebranto y no nos va a abandonar en medio de este quebranto llamado virus sin corona. Mientras atravesemos cualquier sufrimiento, la palabra de Dios nos dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Adoramos al Señor. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está rompiendo las coyundas de la humanidad porque Dios quiere cambiar el corazón de piedra de muchos de nosotros. Es un corazón de carne, para que entonces nosotros podamos decir que Él es nuestro Señor y empezar a ser su pueblo. Iglesia del Señor, que escuchas este audio y ves este video, no nos resistamos más al quebrantamiento al cual estamos siendo sometidos. Aceptemos el quebrantamiento de Dios, como hizo Jesús. Aceptemos el quebrantamiento de Dios, como hizo Jesús. Aceptemos el quebrantamiento para ser procesados y para poder habitar con Él en la eternidad. Así como Jesús habita con el Padre, por haber sido quebrantado. Murió y resucitó. Y está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios. No nos necesitamos más al quebrantamiento. Aprovechemos este tiempo más bien para humillarnos en la presencia de Dios, para dar palabra de esperanza a otros en medio de la tribulación
y para decirle a otros que estos son tiempos de buscar a Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que el Señor tenga a nosotros misericordia. Alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Y que el ángel de Jehová campe alrededor de todos nosotros y nos defienda desde ahora y para siempre. Que el Señor les bendiga y nos vemos por ahí, por Discord, por Facebook. Y ya sabes, el quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento a una conversión de vida. Y es allí donde está la verdadera bendición de Dios Padre. Dios los bendiga. Los amamos en el Señor.